Estimadas y estimados, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro de nuestro espacio constituyente. Un par de explicaciones al inicio. Se tardó bastante en poder concretar esta segunda sesión, en función de precisamente las vicisitudes que ha tenido la convención. Tuvo que definir horarios, jornadas extendidas. Muchas veces tuvimos que postergar esta segunda sesión, pero felizmente la estamos desarrollando hoy día. Queremos dar las gracias a todos los que están ingresando a esta hora, a esta convocatoria, saludar a nuestros panelistas, a nuestras autoridades, ya lo haremos en particular, pero básicamente queríamos señalarles eso, que dar una pequeña explicación de por qué nos demoramos un tanto, pero esto no se ha detenido. Señalarles que hay comisiones que están trabajando, una muy adelantada particularmente con estudiantes y profesores nuestros, que ya en otra sesión daremos cuenta de las propuestas que tienen para la convención desde la Universidad de Aconcagua, desde los estudiantes de la Universidad de Aconcagua. Así que para esta dirección de vinculación con el medio es motivo de gran alegría poder reunirnos en un día muy especial, un día que estamos un poquito contra el tiempo, porque hoy día es el último debate de cara a la presidencial del domingo, así que también muchos interesados de aquí cambian de canal y vamos a estar asistiendo a ese debate. Hoy nos convoca un tema que es tremendamente relevante para el país, pero particularmente para la Universidad de Aconcagua y para quienes somos y defendemos el concepto de región. La distribución del poder territorial en la nueva Constitución, así se ha dado en llamar esta jornada que vamos a realizar. Y insisto, es de tremendo interés porque nos viene a plantear o a explorar cómo va a ser el futuro país, cómo lo vamos a distribuir, cómo va a estar distribuido el poder. Estamos acostumbrados a un país tan centralista. Veremos qué es lo que propone finalmente la convención y lo que está desarrollando al respecto. Así que los invito a estar muy atentos a esta conferencia. Como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, ustedes pueden a través del chat enviar sus consultas, las vamos a ir atendiendo en la medida de lo posible, y las que no se derivarán por correo electrónico a nuestro expositor. Para dar inicio a esta segunda sesión de nuestro espacio constituyente de la Universidad de Aconcagua, vamos a recibir la bienvenida y el saludo de nuestro vicerrector académico, don Bernardino Sánchez, quien además es portador de un saludo del rector, don Horacio Ríos Tovich. Don Bernardino. Muchas gracias, don Ernesto. Muy buenas tardes a todos y todas. Tengo el honor de entregarle el saludo de nuestro rector, don Horacio Ríos Tovich, quien por razones de agenda no ha podido estar en esta jornada. Quiero dar una cordial bienvenida a esta nueva sesión de nuestro espacio constituyente, en donde nos hemos puesto como objetivo seguir de primera fuente los avances de la Convención Constitucional, como también aportar a ella en nuestras opiniones y sugerencias. Resulta de justicia señalar que, superadas las primeras semanas en donde el foco de atención se centró en las polémicas y las discusiones menores, a tal punto de poner en riesgo la credibilidad de la Convención, lo cierto es que esta instancia ha venido sacando adelante su tarea, incluso en menor tiempo del que muchos anticipaban. Es así como ya cuenta con su reglamento de funcionamiento y están definidas, constituidas y en funcionamiento las 7 comisiones responsables de la redacción de los respectivos contenidos para su posterior votación en sala. La comisión número 3, forma de Estado, ordenamiento, autonomía, descentralización, equidad, justicia territorial, gobiernos locales y organización fiscal, nos despierta particular interés por ser la nuestra una institución distribuida desde Calama hasta Ancud, con una vocación regionalista fundacional y conocedora de las dificultades de las regiones en su relación con el poder central. Es esta comisión, y de la cual nuestro expositor es miembro, en donde se discute la forma en que se distribuirá el poder en los territorios de nuestro país, tema que hoy nos convoca y que será expuesto por el convencional abogado, profesor de la Universidad de Aconcagua, don Claudio Gómez, a quien saludo y doy la más cordial de las bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Bernardino.
Bueno, creo que la presentación está hecha, don Claudio. Solamente saludar a los estudiantes, que en gran número están presentes acá. Me da gusto encontrarse con muchos estudiantes egresados de distintas carreras, en especial de Derecho, algunos exalumnos suyos probablemente, y de don Jorge y de los demás profesores que están presentes. Así que, sin más preámbulo, don Claudio Gómez, abogado convencional y exdirector de la carrera de Derecho de la Universidad Concagua sede de San Felipe, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias por las palabras al vicerrector académico Bernardino Sánchez. Saludar también a los directores de carrera de las distintas sedes de la Universidad de Aconcagua, a los funcionarios de la universidad, a los profesores y, por supuesto, nuestros alumnos y alumnas. Tal como señaló recién nuestro presentador, Ernesto Caprile, había costado poder reunirnos un poco porque hemos tenido una carga de trabajo bastante intensa en la convención, principalmente en la etapa reglamentaria. Hemos estado avanzando con la vorágine del tiempo, pues como ustedes saben tenemos como máximo plazo un año y ese plazo tenemos que respetarlo y entonces estamos a toda máquina avanzando para poder cumplir el plazo. Como ustedes ya saben, el reglamento ya está funcionando, se encuentran las comisiones temáticas ya sesionando, nos encontramos en un periodo de recibir audiencias públicas de distintos tipos de organizaciones de la sociedad civil como una instancia de participación ciudadana, y ya se encuentra abierto el plazo de iniciativa de norma constitucional, como les voy a ir contando un poco más adelante. Contarle además, a propósito de nuestra comisión, de que la primera salida de la Convención Constitucional al territorio se realizó en las provincias de Aconcagua. Propusimos a Aconcagua a la mesa directiva, propusimos a Aconcagua a los coordinadores de la comisión y fue aprobado por amplia unanimidad. La semana pasada, así que sesionó la comisión durante la mañana en la comuna de Petor, en la comuna de Putaendo, y durante la tarde sesionó la comisión en la comuna de Calle Larga recibiendo audiencias públicas. Me cobraban sentimiento porque no sesionamos en San Felipe, en nuestra universidad, pero la verdad es que el reglamento establece un principio por el cual las comisiones tienen que sesionar en comunas o localidades que no sean ni capital provincial ni capital regional. Eso como un espíritu descentralizador y llegar a comunas que han sido históricamente apartadas. Los convencionales se fueron muy contentos de la visita a Concagua, decían que les quedó la vara alta, así que muy contentos. Después, el jueves siguiente, la semana pasada, nos trasladamos a la región de O'Higgins, donde estuvimos en Peumo y en Mayoa también sesionando. Todas estas salidas han sido gracias a la gestión de los municipios. Un municipio se pone el bus, otro se pone con el almuerzo, entonces ha sido autogestión y colaboración de distintos órganos públicos para que la convención pueda salir al territorio a escuchar audiencias públicas. La idea es nosotros acercarnos a la ciudadanía y no que una agrupación que es de Aconcagua o de Chiloé o de Punta Arenas tenga que viajar a Santiago a exponer. Más allá que existan las instancias telemáticas, creo que siempre es bueno la presencialidad. Contarles en términos generales primero de que la convención, tal como señalaba Bernardino recién, creó 7 comisiones temáticas a partir de las cuales se está generando el contenido constitucional. La primera comisión es la de sistema político, donde vamos a determinar si vamos a seguir siendo un estado presidencial como es actualmente, si vamos a ser semipresidenciales como en Francia con un primer ministro y con un jefe de estado, o si vamos a tener un régimen parlamentario como en Inglaterra, por ejemplo. Y también en esta comisión vamos a determinar si vamos a tener un Congreso unicameral, bicameral, los sistemas electorales y otras materias de igual importancia, pero las más tradicionales son la forma de gobierno como también el sistema del Congreso. La segunda comisión trata de los principios constitucionales, donde se van a tratar las bases de la institucionalidad, como se le denomina. Se va a tratar también los primeros artículos, el preámbulo, si es que llega a existir en la nueva Constitución, donde se van a hablar de estos principios que van a servir fuente inspiradora y fuente de interpretación para el resto del texto constitucional. Si vamos a hacer un Estado plurinacional, uninacional, descentralizado, con autonomías regionales, ecológico, todas esas materias, todos estos principios los vamos a tener que analizar en esta comisión. En la comisión 3, forma de Estado y territorios, que es donde yo estoy participando, es donde vamos a tener que determinar la forma de Estado, los gobiernos locales, la división política y administrativa, como lo vamos a ver un poquito más adelante,
La Comisión 4, que es de suma importancia, se denomina Derechos Fundamentales, probablemente una de las comisiones más importantes, ¿no? Las otras también son importantes, pero esta es una comisión que reencarna las demandas sociales históricas que han habido en Chile. Acá se va a tratar la educación, las pensiones, salud, vivienda, las libertades, las garantías y los distintos derechos fundamentales o derechos humanos que tenemos las personas. En la Comisión 5 se va a tratar el medio ambiente. Estamos en una época de crisis climática donde está la oportunidad de que se dicte la primera constitución ecológica en el mundo, no como un cliché, no como palabras de poesía, sino que creo que tenemos que hacernos cargo del cambio climático, de la sequía, garantizando el derecho efectivo al medio ambiente, estableciendo instituciones que protejan el medio ambiente de rango constitucional, estableciendo también ese carácter en los principios, es decir, que pueda atravesar el texto constitucional los principios vinculados al medio ambiente. En 40 años más ya no nos van a quedar nieve en la zona central de Chile, por tanto creo que el momento no solamente parte por un cambio de paradigma, de mentalidad de nosotros, sino que también es importante de que la constitución que nos va a regir en los 40 o 50 años próximos establezca una institucionalidad medioambiental. La Comisión 6 de Sistema Judicial y Órganos Autónomos es la que se va a encargar del Poder Judicial, de los juzgados de policía local, de la Contraloría, de los distintos órganos autónomos que van a estar consagrados en la Constitución, el Tribunal Constitucional, si vamos a tener o no un Consejo de la Magistratura por sobre los ministros. Todas esas materias se van a tener que analizar en esa interesante comisión. Y finalmente también se creó una comisión para innovar, para establecer ciertos principios de desarrollo en cuanto a la cultura, la ciencia y tecnología. Es una comisión más pequeña, que está integrada por 15 convencionales vinculados principalmente a la ciencia. Hay hartos convencionales ahí que son científicos, profesores, educadores. Entonces la idea es poder innovar en la Constitución con esta comisión. Esas son las 7 comisiones a partir de las cuales se está desarrollando el trabajo constitucional. Yo estuve en la Comisión de Reglamento y fuimos los que les dimos origen a estas 7 comisiones, las que después fueron aprobadas por el Pleno por amplia mayoría. Así que yo creo que anduvimos bien con esas comisiones. ¿Cómo se va a crear la norma constitucional? Ustedes se preguntarán cómo nace la norma constitucional. Ustedes saben que una ley nace por iniciativa del presidente de la República o de un grupo de parlamentarios. El caso del presidente es un mensaje y en el caso de los parlamentarios es una moción. Esto se tramita en el Congreso, se aprueba por ambas cámaras y después ley. ¿Cómo va a proceder esto en la convención? Acá no se les denomina proyecto de ley, obviamente, sino que se les denomina moción de norma constitucional o iniciativa constituyente. La iniciativa constituyente, para el plazo para las iniciativas constituyentes ya se encuentra abierto desde el lunes pasado y es un plazo de 60 días hábiles, es decir, tenemos plazo para ingresar iniciativas constituyentes hasta mediados de enero. ¿Por qué se fijó un plazo? Porque en ese plazo se tienen que ingresar la iniciativa y luego viene el periodo de discusión propiamente tal en las comisiones y después en el Pleno. No podíamos dejar abierto un plazo hasta el término de la convención para las iniciativas porque después no queda espacio para discutirlas. Recuerden que nosotros tenemos como máximo un año y este año se cumple el 4 de julio del 2022. Llevamos como 4 meses, nos quedan como 6. Entonces ya se encuentra abierto este plazo para la iniciativa de norma constitucional. Esta iniciativa de norma constitucional puede provenir de 2 lados. Nosotros los convencionales podemos presentar estas iniciativas, para lo cual se requiere el patrocinio de no menos de 8 y no más de 16, es decir, entre 8 y 16 convencionales, nos ponemos de acuerdo, redactamos una iniciativa, la firmamos y la ingresamos en la oficina de la Secretaría de la Convención Constitucional. ¿Por qué no menos de 8 ni más de 16? Se establece un máximo. Porque podría presentarse una iniciativa de norma, por ejemplo, para desprivatizar el agua, y que vaya firmada por 104 constituyentes. En ese caso no habría espacio para discusión. ¿Por qué? Porque estaría prácticamente aprobada con la sola presentación. Entonces la idea es que tenga un número máximo, es que esas normas puedan ser discutidas. Y otra forma por el cual se le puede dar origen a la iniciativa constitucional es la iniciativa popular de norma constitucional.
¿Qué significa eso? Que 15.000 personas pueden ponerse de acuerdo, presentar una iniciativa de norma constitucional, para lo cual se requieren 15.000 firmas como mínimo. Obviamente los 15.000 no lo van a redactar, probablemente va a haber algún promotor de la iniciativa que la va a tener que subir al sistema de la Convención Constitucional. Este plazo se abre en 2 semanas más, y luego se requiere el patrocinio o la firma de 15.000 personas. Estas firmas no hay que ir a la notaría, sino que se va a utilizar un sistema de clave única que es mucho más expedito. Y en Chile existen 14 millones de claves únicas, por tanto, creemos que debiera haber alta participación en este sentido. Por tanto, si alguna agrupación de personas quiere presentar una iniciativa a la convención, tienen que ponerse a juntar firmas, 15.000 mínimo. Eso es una instancia importante de participación ciudadana. Por tanto, para redondear la idea, la iniciativa nace o de los constituyentes o de 15.000 o más personas a través de la iniciativa popular de norma constitucional. ¿Cómo va a avanzar la norma constitucional? Se ingresa, ya sea por los convencionales o ya sea por la iniciativa popular, a la comisión. Si hay iniciativas que son de las mismas materias, la coordinación tiene que juntarla y esas se discuten en la comisión. Para que esas iniciativas queden en la Constitución del 2022, primero tiene que aprobarse en la comisión. Y en la comisión, ¿cuál es el quórum? Mayoría absoluta. Por ejemplo, la comisión donde estoy yo y la de forma de sistema político es de 25 convencionales. Por tanto, para que se apruebe en la comisión requiere 13 votos a favor. Si tiene 12, está rechazada. Si tiene 13 o más, está aprobada. Una vez que es aprobada la norma constitucional, en la comisión pasa al pleno. Y en el pleno requiere este quórum alto, que tiene por finalidad de que lleguemos a acuerdo y la Constitución en definitiva tenga los grandes acuerdos, las materias que nos unen. Este famoso quórum de 2/3, que en la práctica son 103 votos. Nosotros somos 155, 154 en realidad, porque uno renunció de hecho, no va a la convención, pero todavía figura ahí porque tienen que hacer una reforma en el Congreso para que pueda renunciar legalmente. Pero legalmente somos 155, pero en la práctica somos 154. Y necesitamos 103 votos. Entonces, se aprueba en la comisión, si lo aprobamos en la comisión, después se va al pleno, y en el pleno requiere 2/3. Esa es más o menos la dinámica con respecto a las normas. La comisión que nos convoca el día de hoy es la comisión de la cual yo formo parte, de la cual también vengo trabajando hace bastante años, tanto desde la academia como también en los movimientos sociales, en la calle, como se le dice, que es la Comisión de Forma de Estados y Territorios. La verdad que la comisión tiene un nombre más largo, yo le había puesto un nombre más corto en reglamento, pero después le quisieron agregar cosas como si tuviera más cosas, el nombre era más largo, era mejor, pero tiene un nombre tremendo. Pero yo la resumo como Comisión de Forma de Estado y Territorios. Esta comisión tiene que ver hartas materias, pero obviamente no nos vamos a enfocar a todas las materias, sino que nos vamos a enfocar brevemente a lo que yo considero más importante. Y desde mi perspectiva, lo más importante que nosotros tenemos que ver en esa comisión es la forma de Estado, es decir, cómo se va a distribuir el poder a los territorios, a las distintas entidades nacionales. Cuando hablamos, entre paréntesis, cuando hablamos de forma de gobierno, nos estamos refiriendo a cómo se ejerce el poder en Santiago. Presidencialismo, semipresidencialismo, parlamentarismo. Y cuando hablamos de forma de Estado, es cómo se distribuye el poder. Y en ese caso, hablamos de los estados unitarios, regionales y federales, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa importante que tenemos que ver en esa comisión es la división político-administrativa. La división político-administrativa se refiere a las unidades territoriales en las cuales se encuentra ordenado y dividido nuestro país, que en la actualidad se les denomina regiones. Entonces, la región es la unidad territorial y la forma de Estado implica cómo se distribuye el poder a esas unidades territoriales. Esa es más o menos la lógica. Y hay otra materia que también es re importante, pero no la vamos a ver ahora, que son los gobiernos locales, las municipalidades. ¿Cómo van a funcionar las municipalidades? Que es el órgano estatal más cercano a la ciudadanía. Cuando uno tiene un problema, generalmente para donde primero va es a la municipalidad,
que en la actualidad son meros administradores y probablemente en la Constitución del 2022 van a ser órganos que van a tener mucho mayor grado de autonomía y mayor solidaridad con respecto a los recursos. Hoy tenemos municipalidades millonarias y municipalidades muy pobres, y a partir de ahí se generan desigualdades e inequidades territoriales. Pero esa es otra historia. Por tanto, lo que vamos a ver ahora es la forma de Estado y la división política y administrativa. Aspectos a considerar. ¿A qué me estoy refiriendo con los aspectos a considerar? Aquellas materias que tenemos que tener presente al momento de analizar las materias que vamos a ver a continuación. Primero tenemos que entender cuál es el contexto actual. ¿Por qué nosotros consideramos que tenemos que transitar de una forma de Estado a otra? ¿Por qué consideramos que tenemos que cambiar? Porque quizás podríamos querer mantener todo igual, pero tiene que haber una circunstancia por la cual nosotros queremos transitar a un modelo distinto. Dos, las alternativas que tenemos a la vista y además las características de cada una de estas alternativas. Y finalmente, la forma de Estado que proponemos y que a lo menos yo propongo y que muchos proponemos, que es el Estado regional. Esto se los cuento en off, pero como decimos en la convención, hay harta agua en la piscina para el Estado regional. No he escuchado a ninguno hablar de federalismo, para su tranquilidad, y muy pocos son los que quieren mantener el Estado unitario, que es el que tenemos actualmente. Por tanto, el federalismo lo descartamos, lo vamos a explicar por qué, pero algunos han hablado del federalismo, pero más bien por un tema teórico. El Frente Amplio quería instalar el parlamentarismo en Chile, lo instaló, pero vieron que era algo muy teórico, que no tiene aplicación práctica en Chile, así que dejaron de hablar del tema. Por tanto, una cosa es lo ideal, como el parlamentarismo, el federalismo, pero otra cosa es lo que nosotros podemos aplicar a nuestra historia, a nuestra tradición, y en ese sentido el parlamentarismo queda descartado desde mi perspectiva, y el federalismo también. Nosotros tuvimos un intento federal en 1826, duró 2 años, fue una época con todos los defectos y con todas las virtudes, muy visionaria, muy pionera con respecto a la democratización del poder de los territorios, pero no funcionó. Todo el resto de la época de los tiempos, hasta el día de hoy, hemos sido un Estado unitario. Entonces, tenemos el contexto actual, las alternativas y el Estado regional. Vamos a avanzar muy rápido porque creo que hay un debate presidencial más rato. A ver, ¿cuál es el análisis que nosotros tenemos que hacer? Ninguna de las constituciones que hemos tenido en Chile, de las que han durado más tiempo, como es la del 33, la del 20, la del 25 y la de los 80, han desconcentrado de manera efectiva el poder político. Todas las constituciones que nosotros hemos tenido han mantenido este sistema unitario, que implica de que existe un solo centro de impulsión política, que es Santiago, y desde Santiago se distribuye el poder a Punta Arenas, a Chiloé, a Aysén, Arica, Parinacota y Los Ríos. De Santiago se decide la gran mayoría de las materias que se tienen que aplicar en los distintos territorios del país. Y las políticas públicas se han enfocado a descentralizar administrativamente, entregándole una que otra facultad a entidades regionales, pero sin ningún tipo de grado de autonomía. Entonces, históricamente Chile ha sido centralismo, eso lo hemos escuchado siempre, y a los partidos políticos también les gusta el centralismo. Generalmente se dicen descentralizadores, pero a la hora de los Q no les gusta soltar el poder de Santiago, porque los gobiernos también reparten cargos políticos, por tanto no les gusta que otros sean en regiones los que tengan que decidir, sino que les gusta que a veces sean el que agarra la presidencia, perdone los términos que lo digo, el que toma la presidencia en Chile reparte todos los cargos para abajo. Seremi, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, servicio, entonces un botín importante. Y si distribuimos el poder a los territorios a través de Estado regional, me estoy adelantando, son las entidades regionales las que deciden con respecto a su autoridad y sus destinos, y no necesariamente el gobierno central. Entonces, atención ahí, a muchos se hacen descentralizadores, pero los poderes constituidos no han sido descentralizadores. El segundo punto, las políticas públicas de la Constitución de 1980 han quedado un poco obsoletas. Bajo la lógica actual, se creó la figura del gobernador regional, por ejemplo, que tiene a su lado un gendarme o un guardián, que es el delegado presidencial regional, que se le instaló en pisos más arriba en la intendencia,
y que tiene más poder y administra más plata que la figura del gobernador democráticamente electo. Entonces, se han intentado políticas públicas de descentralización, pero desde mi perspectiva, a la fecha no han sido eficaces, han sido insuficientes. La mera descentralización yo creo que quedó obsoleta. El sistema que tenemos actualmente ya dio todo lo que pudo dar. No podemos hacer más bajo el sistema actual. Tercer punto, Chile después de Turquía es el país más centralizado desde la OCDE. Existen profundas inequidades territoriales en nuestro país. Y eso implica en la práctica de que un niño que nace en La Ñipa, en Piguchén, en Cariño Botado o en cualquier localidad, nace con la carga del lugar de su nacimiento. Y por más esforzados que sean sus padres, le va a costar mucho más desarrollarse en la vida respecto a un niño que nace en una comuna del cono oriente de Santiago. Mucho se habla de la equidad de género, de la equidad salarial, que me parece excelente, pero las inequidades territoriales han ido quedando postergadas. No es lo mismo nacer en un lugar de Chile que nacer en otro. Y eso está vinculado a la educación, a la salud y a distintos tipos de prestaciones. Entonces, a lo menos lo que nosotros tenemos que intentar es equiparar la cancha e intentar terminar con estas inequidades brutales que tenemos. Ejemplo, comuna de Petorca, ingreso per cápita que tiene de conformidad a sus habitantes, 80.000 pesos. Y esos 80.000 pesos se tienen que destinar al 90% de la población vulnerable de la comuna. Vitacura, ingreso per cápita de conformidad a los habitantes, 1.300.000. Y ese 1.300.000 se tiene que destinar al 10% de la población vulnerable de la comuna. Por tanto, hay que emparejar ahí. Y finalmente, otro diagnóstico, desde mi perspectiva, tenemos una división política y administrativa que no es coherente con la identidad de los territorios. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero la regionalización que nos rige en la actualidad de 1974. Y se hizo tomando en consideración más bien factores geomilitares de seguridad nacional interna y externa que cualquier otra consideración desde lo local. Entonces hay territorios que afectan o son afectados por un doble centralismo, por parte de Santiago, por parte de Valparaíso, territorios que aportan el 68% del Producto Interno Bruto, como el caso de Aconcagua, con la minería y la agricultura, y nos llega de vuelta al 18%. Por tanto, también hay una inequitativa distribución de recursos que es a causa o a consecuencia de la división política y administrativa de 1974 que nos rige a la actualidad. Salvo las 3 regiones creadas en democracia vía ley, como es Arica, Parinacota, Los Ríos y Ñuble. Ese es más o menos el diagnóstico, en breve, por supuesto. ¿Cuáles son los modelos que nosotros tenemos de distribución del poder territorial? Bueno, tenemos el clásico Estado unitario, que es el modelo que tiene Chile en la actualidad, el Estado federal y el Estado regional, que es la variante que nosotras y nosotros proponemos. Los estudiantes de Derecho deben tener clarito esto, pero ahora vamos a tratar de explicarlo en términos sencillos de qué se trata cada uno de estos modelos de distribución del poder territorial. Bueno, ahí puse una bandera chilena, pero puede ser cualquier otra bandera de Estado unitario. La Constitución actual que nos rige dice de manera expresa de que Chile es un Estado unitario en su artículo 3. ¿Y cómo se distribuye el poder hasta las localidades más apartadas? A través de la descentralización y la desconcentración. ¿Cuál es la diferencia? En la descentralización se le entrega ciertos grados de autonomía a los órganos territoriales, como por ejemplo una municipalidad que tiene persona jurídica propia y en ciertas materias puede decidir por sí misma. Y la desconcentración, existe una delegación de facultades donde el órgano desconcentrado no tiene poder de decisión. ¿Cuál es un órgano desconcentrado? Por ejemplo, una oficina del registro civil, una oficina de la Tesorería General de la República, una oficina de impuesto interno, donde no decide por sí mismo, sino que decide desde Santiago. El órgano descentralizado, a lo menos tiene cierto grado de poder de decisión, como las municipalidades. Entonces, así distribuye el poder. Unitario, con un solo centro de impulsión política, Santiago, La Moneda, Palacio Presidencial, y se distribuye con la descentralización y la desconcentración. El Estado unitario es la regla mayoritaria en los estados del mundo. Yo me atrevería a decir que alrededor del 75% de los países han adoptado este sistema unitario. Tiene como característica, repito, que tiene un solo centro de impulsión política, Santiago, de ahí se decide todo, a lo menos la mayoría de las materias,
Repito, tal como señalé recién, siguiendo el orden del PPT, el poder se distribuye a través de la descentralización, con cierto grado de autonomía, y la desconcentración, donde hay una mera delegación de facultades, y como característica del Estado unitario, existe una constitución que rige para todo el territorio del Estado y un Congreso, sea bicameral o unicameral, pero un Congreso. El Estado federal, ahí puse la bandera de Estados Unidos, pero podría haber sido cualquier otra bandera, como Argentina, como Brasil, como Alemania, no sé por qué está la de Estados Unidos, pero bueno. En el Estado federal, esto lo estoy haciendo súper sencillo, no vamos a hacer una cátedra de derecho federal porque esta cuestión daría para 2 o 3 clases, pero el Estado federal tiene como característica que existe un poder central, un poder madre, un Estado local, perdón, un poder central, un poder madre, y existen poderes locales o poderes subnacionales, como se le puede denominar. El poder central, lo voy a llegar al ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos es el poder central y los estados locales son los 52, 53, no me acuerdo el número de estados de Estados Unidos, donde está Alabama, donde está Nueva York, donde está Arizona, etc. Otra característica de este Estado federal es que existe una constitución madre que regula y une a todos los estados, y además cada uno de estos estados tiene sus propias constituciones y sus propias leyes, sus propias normativas. Y es por eso cuando ustedes ven en las películas que uno está en un estado, rige cierta ley, y cruza de estado y hay otra ley. Es por eso que en un estado hay pena de muerte y en otros no. Es por eso que en algunos casos estado hay matrimonio de personas del mismo sexo y en otros no. Es decir, tienen constituciones distintas estos estados locales, tienen legislación distinta. También, otra característica, existe un Congreso Nacional y cada uno de estos estados locales también tiene congresos propios. Y por eso mismo existe dualidad de poderes, el poder central y los poderes locales. Y además, como característica, estos estados federales requieren congresos bicamerales. ¿Por qué? Porque una cámara representa a la ciudadanía proporcionalmente, de acuerdo al número de habitantes, y la otra cámara representa a los estados. 2 congresistas por estado, o 3 o 4. Entonces, como característica general de este Estado federal, es que existe una constitución madre, un poder madre, y existen estados locales, constituciones locales y congresos locales. Los estados federales, por regla general, han nacido cuando los estados individuales eran preexistentes a la unión de estos estados. Es decir, estados distintos que se ponen de acuerdo y deciden agruparse en un solo estado, como fue lo que ocurrió en Estados Unidos con su constitución. Ahí podemos ver un mapa con los estados federales que tenemos en el mundo. La verdad que se ven hartos colores en verde, pero no son tantos. Lo que pasa es que los estados que usan los sistemas federales, por regla general, son estados más grandes. Salvo Suiza, que es federal, tiene los cantones, que es un estado pequeño, pero la regla general es que sean estados más grandes. Ustedes pueden apreciar Argentina, que es un federalismo que está quebrado, Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, India, Australia, Rusia, entre otros estados. Y finalmente nos aparece esta tercera forma de Estado, que es denominado Estado regional, que la verdad que es una mezcla, es un híbrido entre el Estado federal y el Estado unitario. Espérenme un segundo que voy a... le queda poca batería al computador. Este Estado regional es un híbrido, es una mezcla entre Estado unitario y Estado federal. Y es un sistema que viene a utilizarse en distintos estados. Uno de los ejemplos más claros del Estado federal, perdón, el Estado regional es Italia. Algunos también sitúan a España. Y en Latinoamérica encontramos a Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador. La gracia de este Estado regional, algunos sostienen que el Estado regional es un Estado unitario, pero que se encuentra en el extremo de los estados que distribuyen el poder dentro de la categoría de Estado unitario. Pero la diferencia del Estado unitario tradicional, donde existe solamente un centro de impulsión política, el Estado regional le entrega a las unidades territoriales
autonomía política, administrativa y financiera. Y esta autonomía política, administrativa y financiera está consagrada constitucionalmente. Estos estados regionales también contemplan la posibilidad de que las unidades territoriales puedan tener asambleas territoriales o asambleas regionales que pueden dictar normas obligatorias para la región, pero dentro del marco que le autorice la Constitución. Además, cada unidad territorial puede tener su propio estatuto, y a diferencia del Estado federal, existe una Constitución y un Congreso. Entonces, para hacer un poquito de resumen con respecto a este sistema de Estado regional, tenemos que en el Estado unitario, un solo centro de impulsión política, Santiago, donde se distribuye el poder. Estado federal, tenemos un poder central, una constitución, un congreso y poderes locales que a su vez tienen su propia constitución y sus propios congresos. El Estado regional es este intermedio, donde existe una constitución, un congreso, pero a las unidades territoriales denominadas regiones se les entrega autonomía política, pueden decidir con respecto al destino de sus propios asuntos, financiero y administrativo. Es decir, son unidades territoriales con autonomía, pero dentro del marco que le autorice la misma Constitución. Estas unidades territoriales también, insisto, pueden tener asambleas regionales, donde pueden dictar normas de carácter ambiental, de turismo, de desarrollo, de distintas materias, pero también dentro del marco que le autorice la misma Constitución. Y además estas regiones pueden tener sus propios estatutos, sus propios marcos regulatorios, pero que son dictados por la unidad territorial, por la región, pero aprobados por el Congreso Central, por el Congreso Nacional. España se dice mucho que es un Estado regional. ¿Por qué? España tiene una constitución, pero tiene estas comunidades autónomas y cada una de estas comunidades autónomas tiene sus propios estatutos. Y también tienen su asamblea donde pueden dictar normas de acuerdo a esos estatutos. Y creemos de que este sistema intermedio entre el Estado federal y el unitario, denominado Estado regional, creemos que se puede implementar en Chile para que Aysén tome decisión de sus propios asuntos, Aconcagua, ojalá, Valparaíso, Biobío y las distintas unidades territoriales, y no tengan que estar dependiendo en un 100% desde el poder central, que en este caso es Santiago. Entonces, luego voy a hacer la conclusión, pero ahora quiero pasar a otra materia dentro del mismo punto que yo les sostuve que era importante, que es la división político y administrativa. Es decir, dentro de qué unidades territoriales se va a distribuir el poder de conformidad al Estado regional. Porque el Estado regional, para que produzca su efecto y para que distribuya el poder a las unidades territoriales, primero tienen que haber unidades territoriales. Y estas unidades territoriales en la actualidad se denominan regiones. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vamos a distribuir el poder a través del Estado regional a las unidades territoriales? Por eso ahí nos aparece la división político-administrativa, las divisiones de las unidades territoriales. A ver, a lo largo de nuestra historia hemos tenido distintos tipos de divisiones territoriales. Nosotros conocemos el sistema de regiones en la actualidad, pero las regiones vienen de 1974. Han habido otros sistemas de divisiones territoriales. Esto lo voy a hacer súper breve, en honor al tiempo. La Constitución, o más bien dicho, el Reglamento Provisorio de 1811, fue el primero que determinó unidades territoriales. Y las unidades territoriales a 1811 eran dos intendencias, que eran las heredadas del dominio hispano, que era Concepción y Santiago. Y el reglamento de 1811 que hizo, agregó Coquimbo. Entonces, para 1811 teníamos tres intendencias: Coquimbo, Santiago, Concepción. Luego, en el periodo, luego de la recuperación del poder, luego la batalla de Chacabuco y Maipo, O'Higgins y su constitución de 1817 reafirmó y ratificó la existencia de las tres grandes intendencias: Santiago, Concepción y Coquimbo. Luego la constitución del 23 reestructuró la división política y administrativa a 6 departamentos. Esa constitución no le puso nombre a los departamentos, sino que solamente se remitió a señalar cuáles eran sus límites.
Luego, avanzando brevemente, las leyes federales de 1826 sustituyeron este sistema de 6 departamentos y se crearon 8 provincias, este intento federal. Esas 8 provincias era Coquimbo, ahí ya nos nace Aconcagua, Santiago, Colchagua, Maule, Concepción, Valdivia y Chiloé. Luego la Constitución del 28 le puso término al sistema federal y se sustituyó por el sistema unitario y se ratificaron las 8 provincias. Luego la Constitución de 1833 también ratificó las 8 provincias y luego a lo largo del tiempo se fueron creando otras provincias por la ocupación de la Araucanía, por las guerras con Bolivia y con Perú, y se fueron agregando otras provincias hasta llegar a la Constitución de 1925 con 24 provincias. Luego, para el año 1974 existían 25 provincias. Por tanto, podemos decir que Aconcagua y Chiloé también eran unidades administrativas territoriales desde 1826 hasta 1974, muchos años. Y en 1974 la dictadura militar, tomando en consideración factores geomilitares de seguridad nacional interna y externa, era más fácil para la dictadura mantener el control en 13 regiones que en 25 provincias, y en cada una de esas regiones poner un militar como intendente designado, y en las demás instituciones también. Entonces en 1974, a través de los decretos leyes 573 y 575, se le puso término al sistema de provincias y se reemplazaron por las regiones, que nos rigen hasta la actualidad. Luego la Constitución del 80 ratificó la regionalización de los decretos leyes 573 y 575 y estableció de que Chile se dividiría en 13 regiones, las regiones a su vez en provincias y las provincias a su vez se dividirían en comunas. Luego, con el retorno de la democracia, ante la ineficiente y legítima regionalización del 74, recuerden ustedes que se fueron creando otras regiones vía ley, es decir, la regionalización del 74 fue una regionalización autoritaria impuesta, y las 3 regiones nacidas en democracia es regionalismo democrático. Arica, Parinacota, Los Ríos del 2007 y Ñuble en el año 2018 o 2019. Regionalismo democrático versus regionalismo autoritario o impuesto. ¿Por qué yo le estoy contando toda esta historia? Porque en la actualidad ustedes saben que estamos en un proceso constituyente, estamos redactando una nueva constitución que debiera, desde mi perspectiva, establecer una nueva división político y administrativa. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? No confío en que el legislador lo haga más adelante, por tanto creo que tenemos que hacerlo nosotros y nosotras. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos para una nueva división política y administrativa? Esto es lo que se ha conversado al interior de la convención. Hay algunos vinculados principalmente a los sectores más conservadores, a la derecha en realidad, algunos, no todos, que quieren de que Chile se divida en macroregiones. Macroregiones. Algunos hablan de 3, norte, centro, sur. Otros hablan de 5 macroregiones, norte grande, norte chico, zona central, Patagonia, sur chico, sur grande, qué sé yo. Pero esa es la teoría que quieren instalar algunos y algunas. ¿Cuál es el fundamento de las macroregiones? Es un fundamento, desde mi perspectiva, netamente económico-productivo, porque su finalidad es de que estas macroregiones equiparen el poder de Santiago. ¿Tiene sentido? A lo mejor hacer una mega región que vaya desde Concepción hasta Puerto Montt, probablemente trate de equiparar un poco del poder a Santiago. Ese es el espíritu, que probablemente tiene cierta ciencia y cierta lógica, pero desde mi perspectiva, las macroregiones son una construcción artificial que no responde a la identidad, a la cultura, al patrimonio y a la historia de los respectivos territorios. ¿Qué le van a decir a la gente de Ñuble, de Chillán, que estuvo 20 años luchando por ser región, que ahora su capital regional va a ser de nuevo Concepción? ¿O qué le van a decir a la gente de Rancagua? Ahí está don Jorge González, de que ahora no va a ser la capital Rancagua, sino que la capital va a ser Talca, por ejemplo. Entonces creo que esta teoría de las macroregiones no va a prosperar. Hay algunos sectores progresistas
que también les gustan las macroregiones. Ojo, es un tema que no solamente es de la derecha, también hay personas en mi colectivo, de donde yo formo parte, y dos que les gustan las macroregiones. Pero a mí no me gusta. Hay otra posibilidad. En la convención constitucional hay un colectivo de convencionales constituyentes que se denominan ecoconstituyentes. Yo también formo parte de ese grupo. Y ellos quieren instalar que la división política y administrativa se realice de conformidad a factores ecosistémicos. Ustedes van a decir, ¿qué es lo que es ecosistémico? Ecosistémico está vinculado con todo lo ambiental y de las cuencas hidrográficas. Que cada cuenca hidrográfica tenga los mecanismos de subsistencia y exista coherencia con respecto a la geografía, la naturaleza y la división territorial. También tiene mucho sentido, pero yo soy de los que creo que los factores ecosistémicos es un factor más, muy importante, quizás uno de los más importantes, a los cuales tenemos que agregarle la identidad, la cultura, la historia, el patrimonio, la identidad local y todo ese tipo de cosas. Así, el factor ecosistémico, desde mi perspectiva, es un criterio más, no el único. Porque si aplicáramos, por ejemplo, el factor ecosistémico, no entraría Concagua en esa categoría, porque nosotros tenemos un río que nace en el glaciar Juncal, que atraviesa Concagua y después se pasa para la región de Valpo. Entonces no cumpliría Concagua con ese factor ecosistémico, porque el río queda cortado en dos, uno para Concagua y el otro para Valpo. Pero claro, el factor ecosistémico es uno más, hay que agregarle otros, insisto, historia, patrimonio, identidad, tradiciones y todo ese tipo de cosas que están más vinculadas a lo local. Hay otros que quieren mantener todo tal como está, no, sigamos con las 16 regiones que tenemos, están bien hechas, y de estos que dicen que hay que mantener todo tal como está, a algunos les gusta la regionalización de 1974, quieren mantenerla. Yo soy de los que digo de que nosotros tenemos que hacer una nueva división política y administrativa, porque si no lo hacemos nosotros, van a seguir vigentes los decretos leyes del 74. Y resulta que vamos a tener una constitución nueva, pero la división política y administrativa todavía va a ser del 74. Y si nosotros le decimos al legislador, oigan, encárguense ustedes de una nueva división territorial, podrían pasar 10, 20, 30 años, si no pregunten por el contencioso administrativo de la Constitución del 1925 para los abogados, que fue algo que ordenó la Constitución del 25 y el legislador nunca lo hizo. Por tanto, tenemos que hacerlo nosotros. Pero hay algunos que no quieren. Y habemos otros que queremos mantener todo tal como está, no en cuanto al unitario, queremos cambiar de unitario a regional, sino que queremos mantener todo tal como está con respecto a la división territorial, pero agregar 2 o 3 regiones nuevas, que son las regiones que se encuentran con un importante grado de avance, por los movimientos sociales, por estudios de factibilidad favorables, porque las autoridades están unidas, y porque también fueron provincias hasta el 1974, el tema histórico. Y ahí surgen los que queremos crear la región de Aconcagua, y también suena la región de Chiloé, y algunos han hablado de Maule Sur, pero no prende mucho. Algunos también han hablado de la región del Maipo, pero tampoco prende mucho. Me refiero que no prende, que no hay convencionales instalándola. Yo en mi discurso de apertura hablé de Aconcagua, el de Chiloé también, y fue un tema que se instaló, y es un tema que se ha debatido harto. Entonces, no está fácil. ¿Por qué? Porque necesitamos 103 votos, 2/3. Por tanto, si queremos crear 2 o 3 regiones nuevas, necesitamos 2/3. Pero están los macro-regionalistas, los ecosistémicos, los que quieren mantener todo tal como está. Entonces, es un tema que no va a estar fácil, pero nosotros como aconcagüinos, digo nosotros, sé que hay alumnos de todas las regiones, pero es una demanda histórica que nosotros tenemos hace bastante años, y nuestra universidad se llama Universidad de Aconcagua también. Y con respecto a Aconcagua, me quedan 5 minutos, es para hacer toda la repasada desde el Estado regional a la división política y administrativa. Aconcagua tiene una historia común, incluso hubieron pueblos originarios que habitaron este territorio, como la cultura Aconcagua-Salmón, que lleva el nombre de Aconcagua, la cultura Bato, la cultura Picunche, territorio por donde ingresó el Ejército Libertador y se desarrollaron las primeras batallas por la descolonización española, primer pueblo libre de Chile, Putaendo. Aconcagua, antes de la independencia de Chile, ya era un territorio independiente separado de Valparaíso, con la figura de los departamentos,
el departamento de Aconcagua en la época colonial. Aconcagua fue una de las 8 provincias federales de 1826, circunstancia que se mantuvo como provincia hasta el año 1974. ¿Ahí cuántos años tenemos? Harto años. Y también no sale en el PPT, pero acá en Aconcagua también se cumple el requisito ecosistémico. El río Aconcagua, no obstante, termina en otra región, pero también tenemos el río La Ligua, río Petorca, que atraviesan desde cordillera a mar, y también existe una cuencas hidrográficas comunes para este territorio. Esta es una demanda ciudadana que lleva bastante tiempo, donde existen distintos tipos de organizaciones: Movimiento Llevamos Región de Aconcagua, la Corporación Aconcagua Región, Movimiento A Todos y Todos por Aconcagua, la ONG Ideando, Asociación para Alcaldes por la Región de Aconcagua, apoyo de parlamentarios, alcaldes, core y concejales. También acá se hizo una consulta ciudadana en noviembre del año 2019, donde participaron casi 24.000 personas, y esta fue una consulta que se hizo en las municipalidades, donde la opción a favor de la región de Aconcagua obtuvo un 93.6% y en desacuerdo un 6.4%, es decir, un amplio apoyo ciudadano. Y también tenemos, que es muy importante, un estudio de factibilidad favorable que fue realizado durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, un estudio que lo hizo una consultora que costó como 80 millones de pesos, un estudio de cerca de 400 hojas, que dice: la creación de la región de Aconcagua es viable. Ese estudio se hizo cuando el proceso constituyente todavía no aparecía en las expectativas futuras. Por tanto, en esa época lo que nosotros estábamos intentando hacer era crear la región vía ley, proyecto de ley aprobado en el Congreso. Pero después, por reasignación de recursos, la Subdere nos comunicó de que el proceso de creación de la región se posterga, y entre medio después apareció la revuelta ciudadana, el acuerdo político de noviembre, se abrió el proceso constituyente y ahora estamos redactando la nueva constitución. Por tanto, la posibilidad de las nuevas unidades territoriales ya no está radicada en el legislador, sino que en los convencionales, si es que hay agua en la piscina para eso. Ahí tenemos el proyecto Región de Aconcagua, que comprendería las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca, capital por definir. Ahí dice 341.000 habitantes, pero eso está mal, somos cerca de 388.000, y comprendería además 15 comunas. ¿Cuáles son los fundamentos? Brevemente: existe el antecedente histórico, provincia de 1826 a 1974, es una demanda de la ciudadanía, de sus dirigentes sociales y autoridades, se fundamenta en su historia e identidad común, Aconcagua más vinculada a la agricultura, a la minería, a ciertas tradiciones que lo diferencian de Valparaíso, que está más vinculado al comercio, sectores portuarios y otros factores. Existe una inequitativa distribución de recursos públicos, provincias de Aconcagua aportan el 64% del PIB a la región y nos llega de vuelta al 18%. Con la nueva región existiría un aumento de recursos públicos, infraestructura, servicios, por el cual se traspasarían mayor grado de competencia a las unidades territoriales, y además existe una identidad territorial y coherencia geográfica, ecosistémica, cultural e histórica. A ver, para ir redondeando, porque me imagino que vamos a dejar margen para ciertas preguntas. El Estado regional que nosotros proponemos, con mayor autonomía para las regiones, autonomía política, administrativa, financiera, con asambleas regionales, lo concebimos siempre que existe una coherencia de las unidades territoriales creadas con la identidad de cada uno de los territorios. Por tanto, tiene que haber una coherencia entre la identidad territorial con las unidades territoriales que nosotros establezcamos en el mapa, para que dentro de esa unidad territorial se ejerza la autonomía política, administrativa, financiera y las asambleas regionales, que tienen por objeto mejor distribuir los recursos. No concebimos un Estado regional con territorios que no se sienten cómodos, a lo cual quedaron anexados en 1974. Por tanto, yo creo y espero que el Estado regional pueda aplicarse dentro de regiones que se sientan cómodas, como el caso de Aconcagua y Chiloé. Porque si seguimos con esta autonomía regional y radicada en Valparaíso o en Puerto Montt, en el caso de Chiloé, de alguna u otra manera se va a seguir manteniendo este centralismo. Por tanto, en definitiva, proponemos una división política y administrativa que establezca una coherencia entre lo establecido en el mapa y la identidad de los territorios,
Y junto con lo anterior proponemos un Estado regional por el cual se le ponga término a este Estado unitario centralizado, con unidades territoriales con autonomía política, administrativa, financiera, asambleas regionales, y de la mano de verdaderos gobiernos locales, verdaderas municipalidades con atribuciones y poder para que se puedan distribuir mejor los recursos con el objetivo de terminar con las inequidades territoriales y terminar de raíz con los históricos centralismos. Un tema que tenemos, veremos, son las provincias. No sabemos qué vamos a hacer con las provincias. Yo creo que cada región autónoma puede determinar si es que va a mantener o no provincias. Las provincias en la actualidad o los delegados presidenciales provinciales sirven solamente para bajar políticas públicas desde el gobierno y no cumplen una labor muy útil. Por tanto, las provincias es un factor que nosotros tenemos que evaluar. Así que con esto cierro. La convención está avanzando, Estado regional, nueva división política y administrativa, son las ideas que yo quería instalar a través de esta breve exposición. Así que muchas gracias y quedo atento si es que hay preguntas. Muchas gracias, don Claudio. Eso, tomo un poquito de agua. Bueno, agradecer la exposición muy didáctica, con mucha claridad, más allá de posiciones personales. Lo cierto es que esto se ha transmitido con mucha claridad y nos permite cada uno en el estadio en que nos encontremos formarnos una opinión de lo que queremos, pero ciertamente que es una materia que se debe y está abordando. Don Ernesto, sí. Disculpe que se me olvidó recién a mí tocar un punto súper importante. Usted dirá. Nuestro profesor de Derecho Constitucional e Historia del Derecho, Alejandro de la Fuente, está inscrito para exponer en representación de la universidad en la Comisión de Forma de Estado y Territorio. Así que ya está inscrito y lo van a citar probablemente dentro de 2 semanas más para que vaya a exponer a la Convención Constitucional en el ex Congreso como profesor de la Universidad Concagua. Así que para nosotros es un tremendo orgullo de que un granito de arena de la Convención de la Universidad Concagua también esté aportando en las audiencias públicas. Muchas gracias por la interrupción con una tan buena noticia. Bueno, decir que hemos recibido muchos saludos a través del chat, incluso de Cunco, ya que estamos hablando de territorios de nuestro país, hemos recibido saludos para nuestros expositores y por la iniciativa que estamos desarrollando. Voy a darle pase enseguida a nuestros panelistas para que puedan hacer algunas inquietudes que puedan tener. Pero antes, Claudio, me gustaría, quizás interpretando a consultas que han llegado vía correo, cualquiera sea el modelo, sea federal, pero particularmente este modelo de país regional, suenan todos bien en cuanto a la distribución del poder, pero en términos de los recursos, ¿qué significa esto? ¿Una redistribución de los recursos? Un régimen tributario también distinto a nivel nacional, porque convengamos que hay regiones con más y con menos recursos que pueden generarlos propiamente tal. Entonces, hay regiones muy ricas que no les llega de vuelta lo que tú mismo decías. Entonces, para la autonomía sin recursos vale bien poco, ciertamente. Entonces, ¿cómo se zanja esta situación que se puede observar desde aquí? Te agradezco la pregunta. El Estado de Chile, organizado como regional, dentro de sus principios, debe contener la solidaridad interregional. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos de que en Chile hay regiones que tienen un PIB muy parecido a Suiza, como Antofagasta, y hay otras regiones que son muy pobres, como Ñuble y Aysén. Por tanto, sin duda, tiene que haber una distribución de recursos respecto de unas regiones a otras. Cierta parte solidaria, cierta parte de los recursos propios tienen que quedar en la región. Hoy vemos en la actualidad de que los impuestos que tributan, por ejemplo, las mineras acá en Aconcagua, recuerden ustedes que se pagan en Santiago, no se pagan acá. Entonces, luego el legislador, la ley va a tener que determinar a través de una reforma tributaria, sin duda, cómo las regiones y las unidades territoriales van a distribuirse los recursos y cómo cada una de las autonomías regionales va a poder gastar esos recursos. La Constitución va a establecer estos principios generales, este marco general, dentro de los cuales se encuentra la solidaridad interregional, que tiene por objeto subsanar esto, porque de lo contrario mantendríamos las inequidades con tremendas regiones con mucha plata y otras regiones muy pobres. Por tanto, esa premisa de solidaridad, indivisibilidad con respecto a una sola Constitución y un solo Congreso, tiene que mantenerse.
Perfecto. También nos preguntan vía chat cómo se compatibiliza el gobierno central con decisiones locales, cualquiera sea estos modelos. Bien, a ver, bueno, yo con un grupo de convencionales ya hemos trabajado la iniciativa de norma constitucional de Estado regional, la tenemos casi lista. Tiene que tener una fundamentación y después un articulado. Seguramente la vamos a presentar luego de que terminen las audiencias públicas, que es la participación ciudadana. Y estamos discutiendo entre nosotros, y después se va a discutir en la comisión vía indicación, cuáles son las competencias del gobierno nacional, las competencias del gobierno regional y las competencias del gobierno municipal. Eso es de mucha importancia. Y tenemos que ver cuál es la técnica legislativa. La Constitución va a señalar cuáles son las atribuciones del gobierno de la autonomía regional, y todas las que no están ahí van a ser las del gobierno nacional. Vamos a señalar cuáles son las atribuciones del gobierno nacional, y las que no estén ahí son las de la autonomía regional. Entonces estamos determinando cuáles son, y que además tienen que quedar bien determinadas, las competencias de los gobiernos nacional, regional y locales. Y también va a tener que haber un órgano, sea un tribunal constitucional o no, que va a tener que determinar cuáles son las diferencias, en caso que existan diferencias con respecto a la aplicación de las normas de la entidad nacional, regional o comunal. Ahí sabe Jorge González muy bien de que en España hay un órgano que tiene mucha pega en este sentido, porque ahí están las normas de la Comunidad Europea, están las normas de España y están las normas también de la comunidad autónoma, y existe una delimitación de competencias de cada una, y muchas veces entran en conflicto esas distintas unidades, y tiene que haber un tribunal que resuelva. Yo creo que dejando bien delimitado cada una de las atribuciones y un órgano que resuelva las diferencias, creo que podríamos andar bien. Sí, me pregunto también acá por las policías, porque en el Estado unitario que tenemos una policía que es Carabineros, la policía uniformada y la policía de investigaciones, que responden a una estructura única. En un escenario distinto. Bien, te agradezco la pregunta. En el Estado federal, cada uno de los estados locales tiene sus propias policías. En el Estado regional, nosotros lo concebimos con una sola policía nacional, no concebimos policías territoriales. También creemos de que tienen que haber políticas centrales, como por ejemplo educación, pensión, salud y vivienda, tienen que ser políticas nacionales. Hay algunos que sostienen que tienen que ser políticas regionales. Yo creo que para poder mantener cierta equidad y equilibrio con respecto a este tipo de prestaciones a lo largo del territorio, se tienen que mantener en el poder central. Y esa va a ser una discusión que vamos a tener que dar, porque algunos quieren que eso lo decida la región, pero también se nos podría dar la paradoja que hay regiones más ricas y otras más pobres, y tengamos mejor salud en una y peor salud en otra. Por tanto, hay distintas materias que tenemos que analizar y llegar a acuerdos, porque para que esto sea aprobado necesitamos llegar a acuerdos. Pero como les digo, de acuerdo a la práctica de la convención, no hay agua en la piscina para Estado federal, nadie quiere seguir manteniendo el sistema unitario y ha tomado bastante fuerza el Estado regional. Yo me atrevería a decir de mi comisión, que somos 25, más de la mitad estamos con el Estado regional. Y en el Pleno vamos a ver qué pasa. No sacamos nada con aprobar algo en la comisión y que después no se apruebe en el Pleno. Después vuelve para la comisión para indicaciones, pero lo importante es mandarle algo bien pulido y bien conversado en la comisión para que pueda ser aprobado por el Pleno. Bueno, hemos recibido hartos saludos también de Temuco, estudiantes, los alumnos de San Felipe, por supuesto, los saludan Claudio, y algunos incluso se animan a preguntar, ¿y si Aconcagua es región, dónde va a ser la capital? Fíjate, ¿San Felipe o Los Andes? Mira el problema que le estoy transmitiendo. Mira, yo siempre he creído de que primero la región y después la capital. Si empezamos a determinar cuál es la capital, capaz que nunca tengamos región. Así que es una pregunta que voy a dejar sin contestar. Pero yo sí sé que a lo menos la capital tiene que cumplir ciertos requisitos geográficos. Yo considero de que las capitales tienen que estar como en el centro de la unidad territorial, para una mayor facilidad de acceso. Y en ese sentido tenemos que pensar en la provincia de Petorca. Por tanto, yo creo que tenemos que buscar un punto intermedio. Y no necesariamente una capital provincial, puede ser una comuna más chica también. Chica de tamaño, no de potencia. Exacto. Señores panelistas, don Bernardino, lo que ustedes dispongan, si tuvieran alguna consulta, si no ya tendríamos que ir cerrando, no manejar el tiempo. Sí, don Ernesto, muchas gracias. Claudio, mira, una de las cosas que yo no sé si, me imagino que ustedes ya le han
le han dado vueltas, porque está dentro de la línea de lo que ustedes han venido esbozando, y particularmente de esta propuesta de este Estado regionalista. ¿Ya? Conocemos nosotros nuestra realidad. ¿Ya? Yo creo que quiero celebrar la iniciativa de la comisión, de la convención, en términos de ir a las regiones, porque que no nos pase lo mismo que le ha ocurrido a algunas autoridades nacionales, que después tienen que reconocer que no sabían que realmente los niveles de pobreza que existían tenían ribetes dramáticos en algunos casos. Por lo tanto, ese es un conocimiento muy necesario, es un conocimiento que quienes y los órganos que tienen esta tremenda responsabilidad de entregarnos una nueva constitución, tienen que mirar, porque ¿hasta dónde vamos a ser capaces como país de tener un Estado tan grande y potente que sea capaz de resolver los problemas más cruentos de las inequidades que podemos encontrar en las distintas regiones? ¿Hasta dónde los potenciales locales de desarrollo, de crecimiento, ¿no es cierto?, van a permitir que podamos tener esa fuerza, esa capacidad para generar la equidad que Chile necesita y de la que seguramente, ¿no es cierto?, ha generado tanto dolor y ha generado todo este proceso constituyente que hoy día estamos enfrentando. Por lo tanto, ¿cómo mira la convención, cómo miran los colegas de tu comisión este tema de las posibles vías de desarrollo? Porque establecer, ¿no es cierto?, una constitución con una línea como la planteada, a mí me parece maravilloso, me parece espectacular, pero las regiones tienen distintas potencialidades. Hay regiones que son naturalmente mucho más pobres desde el punto de vista de las posibilidades de desarrollo y de crecimiento y de dar un salto cualitativo, ¿no es cierto?, a un nuevo Chile. ¿Y hasta dónde entonces será el Estado el que va a tener que asumir una tarea de no solo de otorgar beneficios de manera subsidiaria, como lo ha venido haciendo, bien, mal, más o menos, o como sea, como queramos calificarlo, pero hasta dónde el Estado va a ser capaz de dar los recursos, de entregar las vías para que efectivamente las regiones, o cual sea la orgánica que resulte de la Carta Constitucional nueva, ¿no es cierto?, puedan efectivamente acceder al desarrollo, al crecimiento y a lo que Chile hoy día aspira, que es tener un Chile justo, tener un Chile digno, tener un Chile donde los derechos humanos efectivamente se respeten, aquellos más esenciales, que son la educación, la salud, el derecho al trabajo, etc. Yo no sé cómo lo han visto, Claudio, y cuál es tu percepción de esa problemática que, en mi parecer, es bastante compleja. A ver, sin duda de que el Estado, hay ciertos derechos sociales que requieren financiamiento a través de proveedores, ya sea los privados, ya sea el Estado mismo. Y para eso obviamente que tiene que haber una recaudación tributaria para que se pueda dar satisfacción a la educación, pensión, salud, vivienda, no cabe duda. Pero la parte que yo me refiero principalmente es que cada uno de los territorios y cada una de las unidades territoriales tienen sus propias características, sus propias cualidades, vinculados a la agricultura, vinculados a la minería o distintos factores económicos productivos. Creo que es importante de que cada una de estas unidades territoriales tenga a lo menos gran parte del uso de sus propios recursos y sea la misma región en que los destine y sea la misma región quien adopte sus propias políticas de desarrollo. Y no lo que ocurre en la actualidad, mejor lo voy a responder a la inversa, donde desde Santiago se deciden proyectos mineros en Aconcagua, o desde Santiago se deciden determinados proyectos de acuicultura en Chiloé, porque el territorio no es el que está tomando sus propias decisiones. Y creo que eso ha generado un descontento en general de la ciudadanía con los aparatos estatales, porque muchas de las decisiones que se toman se hacen sin consulta ciudadana, sin escuchar a los territorios, y muchas veces estos son los que se ven afectados por las decisiones de afuera.
Por tanto, cada uno de los territorios tiene que tener su propia grado de decisión, sus propias políticas de desarrollo, y también determinar y decidir qué es lo que se va a hacer o no en un determinado territorio. Y creo que de esa forma podemos ir avanzando para una mejor distribución de políticas públicas, una mejor distribución de recursos, y avanzar a la tan anhelada equidad territorial, que es a lo menos lo que estamos intentando buscar a través de esta forma de Estado, mejor distribución de recursos y a través de una nueva división política y administrativa. Gracias, Claudio. Estás muteado, Ernesto. Muchas gracias, don Bernardino. Bueno, tras la respuesta a don Claudio, a don Bernardino, bueno, solamente agradecer a todos los participantes, especialmente a nuestro convencional. Tenemos ya que ir cerrando y dejarles ya invitados a una próxima sesión que la estaremos informando, donde abordaremos otros temas que son parte de la discusión en la convención. Así que muchas gracias a los estudiantes que participaron en gran número y lo que es más importante, que han permanecido durante toda la sesión en esta jornada. Así que un abrazo para ustedes, muchas gracias, y contarles que en los días próximos, no puedo asegurar mañana, pero quizás pasado mañana va a estar disponible la grabación de esta conferencia en nuestro sitio web, nuace.cl, en la sección vinculación con el medio. Ahí tenemos una sección especial para el espacio constituyente y ahí van a poder ver nuevamente la reunión de esta jornada. Así que con eso, con ese mensaje, las gracias a todos los asistentes, las gracias especialmente a don Claudio, y nos encontramos en una próxima jornada de espacio constituyente y otras actividades de vinculación con el medio de la Universidad Concagua. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Buenas noches. Chao, que estén bien, muchas gracias. Chao, Claudio, que estés bien, éxito.